La última de las 7 maravillas de Roma es probablemente el edificio más infame de la historia, el Coliseo. Sus bellos muros escondían terribles escenas de combate, sangre y muerte. Era el anfiteatro romano más grande y más famoso de todos los tiempos. Con 16 pisos de altura, el Coliseo era capaz de albergar hasta 80.000 espectadores. Era un escenario inigualado y también una catedral de la muerte. Los primeros planes para la construcción del Coliseo se esbozaron poco después de la muerte de Nerón. El reinado de terror de este último había dejado la moral pública tan maltrecha que Vespasiano se vio obligado a construir algo excepcional para ganarse la confianza del pueblo. Vespasiano era una especie de anomalía entre los emperadores romanos. Era una persona sobria, trabajadora y honesta, cualidades por las que le apreciaban los romanos. En el año 70 después de Cristo, los ingenieros de Vespasiano drenaron el lago privado de Nerón para asentar las fundaciones del mayor anfiteatro de Roma. El diseño ovalado contaba con un escenario central y terrazas altas concebidas para la óptima visualización de los juegos. Por dentro había todo un laberinto de túneles abovedados. El Coliseo contaba con 76 entradas para que las multitudes acudieran en masa a presenciar los espectáculos. La estructura del edificio se apoyaba sobre una serie de pilares entreconectados por arcos y cámaras. Las cámaras hacen que el techo, como este que tengo encima de mí, tuviera una forma abovedada. Este está compuesto de hormigón romano, emplazado sobre un esqueleto de madera. Y los arcos, como este, estaban fabricados con bloques de piedra. Los arcos y las bóvedas en conjunto forman un espacio público en el que las personas pueden entremezclarse y socializar. Y los arcos dotan al Coliseo de una apariencia exterior tremendamente distinta. Los 3 primeros pisos tenían arcos en el exterior, mientras el cuarto y el quinto, muros sólidos de hormigón rematados con ladrillo. La fachada de 50 metros se levantó muy rápidamente gracias a las técnicas de construcción empleadas. Todas las piedras fueron fijadas en su lugar gracias a la ayuda de más de 300 toneladas de abrazaderas de hierro. Los tamaños homogeneizados de ladrillo y las nuevas mezclas de hormigón optimizaron la eficacia de la construcción hasta niveles previamente inimaginables. Vespasiano no podía permitirse perder más tiempo. Tenía prisa por ganarse la simpatía del pueblo antes de que la vejez pudiera con él. El Coliseo era su gran esperanza. Ya que era emperador, se quedaría con los mejores asientos. A su lado se pondrían los senadores, en la fila de arriba los nobles, por encima de estos los soldados y los ciudadanos, y por encima de ellos los esclavos. Y los peores sitios de todos, en la parte más alta del Coliseo, eran para las mujeres. El Coliseo era como un microcosmos en la sociedad romana, y al contemplarlo recibías una impresión gráfica de cómo era la sociedad y jerarquía romana. En la parte de arriba había un gigantesco toldo que protegía a los espectadores del sol, con más de 1000 marineros trabajando en conjunto para el mantenimiento de sus velas. Lo más sorprendente de todo es que este gran edificio, probablemente el mayor proyecto de construcción y sin duda alguna el más complejo de la antigüedad, fue construido en menos de 5 años. Pero a pesar de la velocidad con la que fue construido, Vespasiano no viviría lo suficiente para ver el Coliseo acabado. Murió antes de que se completara su sueño. Su hijo, Tito, inauguraría oficialmente el escenario más sangriento de la tierra. Durante 100 días seguidos deleitó al público romano con matanzas de bestias, ejecuciones de hombres, mujeres y niños y luchas de gladiadores. Esta matanza masiva se hizo posible gracias a un elaborado sistema de ingeniería. Oculto por debajo del Coliseo, existía un laberinto de túneles que servían para transportar la escenografía y deshacerse de los cuerpos caídos. Había 32 jaulas para animales, colmadas de leones, tigres, elefantes y cocodrilos. Pero con solo girar un mecanismo, las puertas de las jaulas podían abrirse en un instante y las bestias corrían dominadas por el pánico y la confusión hacia el exterior. Se podían llegar a sacrificar más de 5000 animales al día. De hecho, esta matanza indiscriminada redujo algunas especies a la extinción. Era una matanza a gran escala y para que funcionase tenía que seguir un orden muy preciso. Se cuenta que el emperador Claudio tiró a sus escenógrafos y a los técnicos a los leones porque se había producido un fallo en la maquinaria que había arruinado un espectáculo.
Las ejecuciones eran especialmente populares. Allí se torturaba hasta la muerte a cristianos, judíos, criminales y esclavos con el fin de proporcionar un gran espectáculo. La verdad es que su tolerancia para ver a humanos y animales sufriendo, sin sentir ninguna necesidad de protestar por ello, era muy distinta a la nuestra. Sabemos que, por ejemplo, obligaban a mujeres a copular con toros o burros antes de finalmente matarlas. Pero el mayor espectáculo siempre eran las luchas de gladiadores. Muchos de ellos eran prisioneros de guerra, provenientes de tribus conquistadas como los samnitas, los tracios y los galos. Poco después de la inauguración del Coliseo, en sus proximidades se abrieron las puertas de una escuela de gladiadores. En poco tiempo ya había más de 2000 gladiadores entrenados, dispuestos para luchar por sus vidas. Una de las estrategias favoritas de los romanos para aportar diversidad a las luchas de gladiadores consistía en hacer que estos adoptaran el rol de personajes célebres. Podías presenciar una lucha entre Aquiles y Héctor, o, por ejemplo, Hércules luchando contra alguno de sus enemigos. Las luchas eran hasta la muerte, pero a pesar de ello seguían patrones puramente teatrales. Si sobrevivían el tiempo suficiente para cumplir sus contratos, los gladiadores se convertían en hombres libres. El Coliseo convirtió a algunos gladiadores en auténticos héroes. Algunos recibirían una segunda oportunidad, mientras que otros morirían dentro de sus muros. Sus cuerpos eran retirados de la arena al final de cada combate. Nada menos que 42 emperadores se beneficiarían de la obra de Vespasiano. El Coliseo era un edificio diseñado para mantener al pueblo feliz, y consiguió su cometido, pero a un alto precio. Más de 700.000 almas morirían dentro de sus muros. El Coliseo aún sigue en pie como la obra maestra arquitectónica que es, un legado que ha eclipsado su terrible y sangrienta historia.